Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para tener una meditación en ella, ya que la palabra de Dios es la que nos fortalece. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a mirar la profundidad de la inspiración que hay aquí en esta palabra y la revelación de lo que Dios dijo por medio del apóstol Pablo. Y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Gracias damos al Señor por la oportunidad de oír su palabra. Esa palabra que nos edifica. La palabra de Dios es la que edifica nuestra vida espiritual. Bueno, el apóstol Pablo está resumiendo aquí algo que él está diciendo, porque él ha comenzado a hablar a la iglesia ya y le estaba, desde el capítulo 3, les estaba diciendo ministros del nuevo pacto. Y ha hecho toda una disertación sobre el ministerio que cumplió la ley y el ministerio de la gracia y el ministerio que él tiene y que él estaba predicando. Y él concluye diciendo, y llevándonos a pensar en la dimensión, en la grande dimensión de lo que Dios ha hecho. Y él, para que nosotros podamos como valorar o considerar la grandeza de eso que Dios ha hecho, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién podría sacar algo bueno de las tinieblas? Solo Dios, ¿cierto? Solo Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Alguien que viera unas tinieblas bien densas, ¿qué podría pensar? Esperar que se vayan, ¿cierto? Pero Dios. Y esto también el apóstol lo dice para dimensionar la grandeza de la salvación. Para que miremos lo que ha pasado en nosotros. Entonces, cuando usted va al capítulo 1 de Génesis, usted lee esto aquí. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces, usted se va al primer libro de Génesis, ¿cierto? Allí dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó allá? Miremos a ver. ¿Qué fue lo que Dios hizo allá? Entonces, usted ve el orden de lo que pasó allá. Y va a ser un orden con lo que pasó, lo que ha pasado en su vida. Porque lo que el apóstol está enseñando es, vea,
así como Dios hizo eso allá. Y lo grande, porque ¿quién no pudiera ver que la creación es muy grande? ¿Cierto? La creación es grande, maravillosa. Hay muchos lugares del mundo feos, pero hay lugares que usted va y usted los ve y usted dice, ¿será que esto sí se va a acabar algún día, esto tan bonito? Esto tan hermoso. Bueno, entonces la Biblia resume en el capítulo 3 de Eclesiastés, dice, Dios hizo todo hermoso. Bueno, entonces, lo que hay en este texto que leímos, ¿cuál fue el texto que leímos? Repítanlo a ver, ¿cuál fue? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 6. Entonces, el apóstol hace una implicación entre lo que pasó allá y entre lo que pasa en nuestra vida cuando el Señor nos salva. Entonces Dios allá hizo la creación, o sea, ya fue la creación. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él los creó. ¿Cuándo? En el principio, ¿cierto? En el principio, Él los creó. Verso 2, y la tierra estaba desordenada. ¿Qué es algo que está desordenado? Que no tiene orden. Que no tiene orden. No quiere decir que sea feo y esto, lo otro, sino que no tiene orden. Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay algo sobre eso. ¿Qué es? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí, eso indica la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué había allá? Estaba el abismo, había tinieblas, ¿qué más había? Dice que no estaba ordenado, pero el Espíritu de Dios tiene que el control. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, Dios siempre tiene el control. Así usted y nosotros podamos observar qué desorden que hay. Pero Dios tiene el control. O sea, Dios es soberano. Él tiene el control del todo. Él es la máxima autoridad. O sea, nunca por ahí hay un diablo. Y por ahí hay un poco de demonio que él tiene. Y por ahí está el bien y el mal. Pero Dios tiene el control. A Dios no se le ha salido esto de las manos. Que alguien llegan a veces a pensar, personas, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? No, Dios está ahí, Dios tiene el control. Desde el principio. ¿Qué pasa con tanta gente mala? Ya Él le puso límite al ser humano. El día que pecares, morirás. Y usted ha oído de gente muy mala. ¿Y fueron malos hasta cuándo? Hasta que murieron. Y ya. Porque ya está el límite. Cuando se pusieron muy malos, porque al principio vivía mucho la gente.
Cuando se pusieron ya como muy pesados. Entonces el Señor les dijo, vea, les voy a rebajar. Les voy a rebajar. Sus días serán 120 años. Le rebajó de 800, de 900, le rebajó 120. Mucha rebaja, ¿cierto? Rebajó harto. Bueno, y ya un escritor dice, los días serán 70 y 80 los más robustos. O sea, los más alentaditos. Y usted sabe que hubo una época en que el promedio de vida eran 50 y pico de años. Y usted lee la historia de grandes personajes que murieron de 47, 50 y pico y no pasaban de ahí. Hoy el promedio de vida en el mundo es de 77 años. De ahí algunos pasan y duran 90 y tal cosa. Por ahí hacemos estorbo otro tiempo. Pero realmente que productivo, 77. Es el promedio de vida en el mundo. Ha subido. Por eso estos entes suben la pensión. Suben los años para la pensión, ¿sí? Y más arriba. Pongámoslo más arriba. Porque nos están durando mucho. Bueno. Todo esto lo dije para decir que Dios le puso límite ya. O sea, a Dios no se le sale nada de las manos. Que todo está controlado, no. Que había un Hitler muy malo. Sí, pero Hitler se murió y ya. Entonces, por eso dice la Biblia, no se preocupe por eso. Que Dios tiene el control de todo. Bueno, dijimos esto para hablar de ¿qué? De la soberanía de Dios. Pero no es el tema. Pero había que explicarlo aquí porque alguien se va pensando, pero ¿cómo el Espíritu de Dios encima de un poco de desorden? Eso podría significar que uno puede andar desordenadamente y entonces Dios está en uno. No. Lo que indica es que Dios tiene el control. O sea, entonces, ahora Él mandó, dice el verso 3, y dijo Dios. Oiga, aquí comienza Dios a relacionarse. Hasta aquí Dios no ha hablado. Aquí comienza a hablar. Entonces miren aquí, ¿cómo se relaciona Dios con la creación? ¿Cómo se relaciona? Por la palabra. Ese es otro principio que deben mirar ahí. Entonces, y dijo Dios. Ahora comienza Dios a hablar. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios que mandó que de las tinieblas, solamente Dios tiene ese poder. De las tinieblas. ¿Para qué sirven las tinieblas? Bueno, la noche sirve para descansar, ¿cierto? Para descansar del sol y para descansar de todo esto. Para eso sirve la noche. Pero las tinieblas, aparentemente alguien dijera, las tinieblas no sirven para nada. Pues de aquí Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Bueno, ¿qué mensaje nos manda eso a nosotros? ¿Cómo podemos interpretar eso? De pronto ya no para nosotros, sino para otra persona. ¿Conoce usted gente que no tiene como arreglo? Que no tiene solución, que no tiene arreglo, que realmente usted dice, pues oiga, Dios que mandó. ¿Usted siente que no puede ser cristiano? Entonces cuando uno oye esto, esta es la dimensión del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Oiga, Dios que mandó, es que no es
es que no es un Dios, es Dios, porque no hay sino un Dios. No es un Dios, es el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todas las cosas y que tiene todo el poder. Entonces, no era un mito que tenía la gente, no, es Dios. Mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces, por eso, hermanos, a veces y el apóstol Pablo en esto fue muy aplicado, cuando él habló, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, corrigiendo las cosas que pasaban en Corinto. En Corinto había muchas creencias que tenían los hermanos allí y él les corrigió eso. Porque en Corinto había muchas cosas sacrificadas a ídolos. Y entonces unos decían, ¿podemos comer de eso o no podemos comer? Entonces Pablo les enseña ahí en 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Un Dios de quien provienen todas las cosas. Porque hay gente que dice, oiga, ¿será que yo el día 31 de diciembre me puedo comer un pedazo de carne? ¿Será que puedo yo comer una natilla? Mire, los ídolos son imaginaciones. Son imaginaciones. El ídolo como tal no existe, no es nada. El ídolo nace en el corazón de la gente y se lo inventa. Y el diablo no ha creado nada. El diablo no ha creado y no problemas. El diablo no ha creado nada. El creador de todas las cosas es Dios. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cree usted que Dios puede hacer eso en cualquier persona? ¿Cualquier persona? Por difícil que sea, por ignorante que sea, por incrédulo que sea. ¿Puede Dios tratar con cualquier persona? ¡Claro! Porque si Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cómo no lo puede hacer? ¿Usted no cree que lo hizo en nosotros? Lo hizo en nosotros. Bueno, miren lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Ese cuarto está oscuro, todo está desordenado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Usted llegó a su casa y el cuarto está oscuro, tal, no sabe si de pronto hay una silla y se tropieza a la entrada. Todo esto, ¿qué es lo primero que usted hace? Bueno, eso es lo primero que Dios hizo en nuestras vidas. Prender la luz. Cuando se prende la luz, ¿qué pasa? Resulta que usted salió por la mañana y se le olvidó tender la cama. Y dejó las cosas botadas ahí en el pasillo. Y usted llegó y prendió la luz. ¿Y qué vio? No, el desorden que había dejado ahí. Entonces, ¿para qué sirve la luz? Para iluminar. Entonces, esta es una analogía que se usa aquí para mostrar la dimensión de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también para mirar que Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuántas tinieblas hay en la vida de la gente? Pero Dios tiene el poder. Dios lo puede hacer. Yo no sé qué dificultad tiene alguno de ustedes que están aquí o están en casa. No sé qué dificultad tenga en este día y usted esté pensando, yo no soy capaz. No puedo. Lo he intentado. Y a veces uno como creyente hasta piensa y se mira a sí mismo y como que no tiene ni las capacidades
como dice, para seguir. Pero hay que mirar es al que comenzó la obra. Dice la Biblia, el que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Díganme en la pura verdad ustedes que están aquí, nadie se va a dar cuenta. ¿Ustedes le han dado lidia a Dios? Dígame la verdad. ¿Cree usted que le hemos dado lidia a Dios? ¿O cree que hemos sido suaves? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que volver a coger el barro? Desbaratar la vasija y decir, voy a hacerlo otra vez. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Pero Dios se ha propuesto algo con nosotros. Por eso la salvación es por fe. La fe obra por el amor. Mire, y lo que lo trajo a usted aquí fue el amor de Dios y la fe. Eso es lo que nos mueve. Gloria al Señor. Así que en este texto se ve la dimensión. Y eso es lo que quiero que miremos. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. El orden es el que trae la vida. Y así fue en la creación. El orden trajo la vida. Y Dios pone en orden ese orden en nuestra vida. Pero ¿qué nos toca a nosotros qué hacer? Creer. Hay que creer. ¿Les pongo un ejemplo de creer? Bueno, les voy a poner un ejemplo de creer. Para que ustedes puedan entender qué es creer. Vea, cuando los israelitas iban a pasar el Jordán, ya esa segunda generación, porque solamente de la generación anterior quedaba Josué y Caleb. Los demás todos murieron ahí en Cades Barnea. Que ellos duraron 2 años pasando un trayecto así y vivieron 38 en un solo lugar. Ahí donde estuvieron los 38 años, Cades Barnea, ahí enterraron casi a toda la gente que venía de Egipto. Se dice que ahí se escribió el Salmo 90. Salmo 90 lo escribió Moisés ahí. Y entonces él dice, nuestros años son como un pensamiento. Pasan y volamos. Era como un lamento. Un lamento de entierre gente todos los días hasta que murieron todos. Y solo pasaron los que nacieron en el desierto, y Josué y Caleb. Entonces, como estos no habían pasado el Mar Rojo, ahora les toca que vivir su propia experiencia. Las experiencias de los padres no les sirven a los hijos. Ellos tienen que vivir las de ellos. Las de ellos. Entonces, cuando digamos, bueno, hay que pasar el Jordán. Ya era más angosto. El Jordán no tenía sino 18 metros de ancho y 3 metros de fondo. Pero en 3 metros siempre era. Entonces dice, a ver, ¿dónde están los de más fe? Entonces dice, bueno, los sacerdotes tienen que ir adelante y tienen que ir con el arca. Tienen que coger aquí donde lo cogían y aquí iba el arca del testimonio y vamos a pasar. Y le dijeron, vea, el agua se va a abrir cuando ustedes pongan el pie. No es que vamos a quitar el agua
a quitar el agua para que ustedes pongan el pie. El agua se va a quitar de ahí cuando ustedes pongan el pie. ¿Cómo le parece? Y ellos con eso, y siempre, pues no pesaba mucho, pero siempre pesaba. ¿Qué iba a pasar? Se iban a hundir. Hay que poner el pie. Oiga, creer es eso. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo le parece que a usted le digan, bueno, vea, ese lago se va a abrir, pero cuando usted lo pise? Cuando usted diga, voy a caminar aquí sobre esto, entonces eso se va a quitar. Eso es creer, eso es creer. Tenemos que creerle a Dios, hay que creerlo. Hay que salirse de esa mentalidad nuestra de no puedo. Mire, de los hijos de Dios no debiera haber nadie apartado. Nadie. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en el capítulo 8 de Romanos, dice, ninguna cosa nos puede separar. Eso dice la Biblia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni ninguna cosa creada. Nada. O sea, las cosas que ustedes digan, no, es que llegó diciembre y es... No, nada de eso. Ni diciembre, ni enero, ni la moda, ni esto, ni el amigo, ni nada. Nada de eso tiene poder para separarme del amor de Dios. Solo tiene poder. ¿Cuál es el problema de la persona? Que no puede creer que el que le ha salvado tiene el poder de hacer. O sea, es la falta de fe, la falta de certeza, de creer que el Señor Jesucristo que me llamó. Yo le enseñé a unos hermanos que bauticé aquí, yo les dije, vea, a ustedes los llamó el Señor. Y si alguien los quisiera los quisiera sacar de aquí por una puerta, ustedes se meten por la otra. ¿Por qué? Porque a ustedes los llamó fue el Señor a estar aquí. Los llamó el Señor. Entonces nadie puede decir, no, es que yo me aparté, o yo no volví a la iglesia, o yo no vuelvo a la iglesia porque alguien me criticó. No, si lo están sacando por aquí, métase por allí. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros. Y si el Señor nos eligió, de aquí no me saca nadie. Gloria a Dios. Entonces, hay una dimensión, o sea, muy grande, o sea, eso es lo que quise que comprendiéramos hoy. El Dios que nos salvó no es un Dios que está ensayando un programa, ni nos ha llamado para ver si se puede. De parte de Dios todo está listo. De parte de Dios todo está preparado. Así que por eso la Biblia dice que en Él estamos completos. Cuando usted ve, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 1, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es gente que no le dañan las críticas, los comentarios, esto lo que dice. No,
El que está en Cristo. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa es la nueva creación. Y por eso el apóstol estaba haciendo esa implicación entre la primera creación y la nueva creación. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Eso también nos enseña que Dios es uno y que Dios es el mismo, el que está trabajando allá y está trabajando acá. Y es el que tiene todo el poder. Así que, hermano, no tenga temor. En la prédica anterior hablamos del amor de Dios. La prédica de las 8 fue sobre: de tal manera amó Dios al mundo. Y vimos allí la dimensión del amor de Dios. Ahorita hablamos de la dimensión del poder de Dios. Hermano, es que no es usted. Que hay gente que dice: ¿qué tal que yo me muera y llegue ahí y no me dejen entrar? Porque yo no di ofrenda el jueves. O esto, tal. O siempre las personas mirando. No, yo miro arriba. Señor, si yo estoy aquí es porque usted me llamó y yo voy es para adelante. Gloria a Dios. Esa seguridad en el Señor. Entonces, repitamos todos: porque Dios que mandó, oiga, con autoridad, mandó que de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones. Llegó y prendió la luz y vimos el desorden, ¿cierto? Entonces ahí comenzamos a ordenar. Y hay cositas por ahí que faltan de pronto por ordenar. Siga ordenando. Porque ya la luz está. Y ahí comienzan a ver. El orden trae la vida. Esa es la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Yo quiero orar esta hora por alguien, por una persona que esté aquí en el salón y que quiera que Dios le ayude. Si hay alguien aquí, porque no sé la dificultad que usted tiene, su situación. Usted sabe que los pensamientos de las personas, usted tiene alguna duda. Yo le invito a que venga. Venga, arrodíllese acá y hable con el Señor. Hay uno que tiene todo el poder para guardarlo a usted hasta el final. Vamos a levantarnos de nuestra silla y vamos a orar. Si usted se quiere reconciliar con Dios, no sé. Hay alguien que quiere reconciliarse con Dios. Hoy es. Venga y dígale: Señor, yo no sabía. Dígale al Señor: yo no sabía que tú tienes un propósito grande conmigo. Dios tiene ese propósito, Dios tiene el propósito. La salvación para nosotros es un objetivo, pero de parte de Dios es un propósito definido. Él no está pensando que voy a ir a la tierra a ver si recojo algunos o a ver qué traigo. Él sabe. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 19, dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad.
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos en esta hora. Ahí en el lugar donde está, si usted no vino acá adelante, ahí, si usted quiere reconciliarse allá, o usted puede hablar con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tú me llamaste y voy a estar ahí en ese llamado que tú me has hecho. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por su presencia, Señor. Su Espíritu Santo, Señor. Su Espíritu Santo, que trabaja en el corazón, Señor, haga la obra en esta hora. Su Espíritu Santo es el que puede transformar, es el que puede obrar, el que puede poner el querer como el hacer. La obra es tuya, Señor. Tú es el que hace la obra. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo.